Pircaston, soluciones integrales a problemas de humedad. 2-411-7171, www.pircaston.com. Purificadores de agua Doulton, tecnología de filtrado superior, de origen inglés con múltiples certificaciones de calidad. 0800 88 76. Presenta Óptica Brioso, servicio diferencial en soluciones ópticas. San José 1232, teléfono 2-902-5051. Bueno, entramos en el último bloque del programa por hoy. Sigue con nosotros Óscar Andrade, con él vamos a venir. Llegó a Uruguay Pircaston, soluciones integrales a problemas de humedades y revestimientos tanto para interiores como para exteriores. Ofreciendo placas de yeso cerámico y piedra industrial fabricada con materiales sustentables, ayudando y respetando al medio ambiente, logrando un acabado y definición inmejorable. Y a esto le agregamos una vida útil de 30 años. Solicite ya su presupuesto sin costo, colocación en el día y con una garantía de 10 años. Por más información al 2-411-7171 o www.pircaston.com y adiós humedad. No es la primera vez que te escucho decir, Óscar, eso no recuerdo en qué términos lo expresabas, pero como que el Frente Amplio está perdiendo o el contacto, o los vínculos con los sectores sociales. Lo que ocurre es que es un partido que ha ocupado, y sigue en la última elección, muy cerca de la mitad del electorado. Esto significa que tiene que pescar en todos los sectores sociales, en todas las sensibilidades y en todos los lugares. Claro, es difícil mantenerse en lo que fue en su origen. No, pero yo no reivindico eso. Lo que sí digo es, hay críticas al Frente Amplio y a los gobiernos frente amplistas que son hijas de la desmemoria, son hijas de no recordar que el Uruguay llegó a tener un 20% de desempleo, una crisis social espantosa, una situación de miseria de una parte importante de los uruguayos y uruguayas, un presupuesto educativo paupérrimo. Pero hay otras críticas que no. Voy a poner algunos ejemplos. Cuando el movimiento feminista nos critica, y el movimiento feminista puede ocupar todo el espectro hoy, ¿no? De que votamos una ley para la violencia integral basada en género, para combatir la violencia integral basada en cuestiones de género, y después nos quedamos cortos con el presupuesto, nos hace una crítica muy legítima. Cuando las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas en situación de discapacidad nos critican la modificación del artículo que teníamos acordado con la ley, que ha demostrado en estos 6 meses una enorme dificultad para generar puestos de trabajo, es una crítica que tenés que recibir. Cuando las organizaciones promotoras de la ley de salud mental que nos abordan desde una perspectiva de derechos humanos la cuestión de los pacientes de salud mental y generan la condición de una perspectiva no asilar, de desmanicomialización. Nos dicen, bueno, votaron la ley y después quedamos sin recursos para las casas de medio camino o sin los recursos que necesitamos. Bueno, eso, cuando las organizaciones de derechos humanos, ¿no?, nos critican por el largo proceso que desembocó al final de los periodos de gobierno frente amplista recién en una fiscalía especializada que aún no cuenta con los recursos que debiera contar para investigar crímenes tan complejos. O sea, hay críticas cuando nos ponen arriba de la mesa de cómo nos paramos en el conflicto educativo del 2015 vía esencialidad. Hay críticas de los movimientos sociales que son de recibo. Los movimientos ambientalistas, cuando sostienen que el agronegocio viene generando componentes cada vez más complicados, nombro 5 o 6 sectores porque creo que son de los principales. Digo, bueno, ¿estas críticas son críticas de la desmemoria o son críticas que tenés que incorporar? Si efectivamente querés... El Frente Amplio llegó al gobierno porque todo esto lo logró interpretar. Las demandas sociales, laborales, de género, de equidad... Te entiendo, bueno, te entiendo. Volver a interpretar implica construir no desde la arrogancia, sino desde la cercanía. Es decir, bueno, pero no todo el que critica al gobierno le está haciendo juego a la derecha. No, te entiendo. Lo que pasa es que aún en un partido tan exitoso y que ha administrado un periodo de crecimiento, hay un factor de desgaste. Y además las tensiones, porque lo del agronegocio como problema existe porque también hay gente que ha hecho negocios en el agro y eso ha permeado al resto de la sociedad. No, hay explicaciones. Encontrar la alternativa no es fácil, no es fácil. Nosotros estamos trabajando con un grupo de ingenieros agrónomos para decir, bueno, ¿qué hacemos con el programa del Frente? El programa del Frente lo que dice es ir a un tránsito hacia la agroecología y ir a una estrategia que se pare en la pequeña y mediana producción. Claro, pero hoy tenés un 70 y pico % de las exportaciones que vienen del agronegocio. Entonces, por la escala, no es algo que resolvés de manera sencilla. Pero se han empezado a aplicar algunas medidas diferenciales que creo que hay que profundizar. La experiencia en Canelones, eso creo que es la más exitosa, porque logró un conjunto de medidas con las compras públicas, con protagonismo de los pequeños productores familiares, para pensar... Está bien, pero ¿no te parece que en realidad el problema del Frente, el problema electoral,
que hoy hace ya un buen tiempo, muestran las encuestas, es que está perdiendo el voto que no tiene que ver con los movimientos sociales, o sea, el voto de las capas medias, no estoy tan seguro. menos politizadas. No estoy tan seguro. Yo creo que primero que la sociedad esté menos politizada, tenemos que hacer una autocrítica gigante. Yo lo creo eso. No, sectores menos politizados. Siempre yo hay creo gente que que hay tiene una menos... parte de la sociedad, a ver, es más, ahora hemos logrado revertir, pero tuvimos un determinado fastidio, sobre todo el 2018, hubo un determinado momento de determinado fastidio con la política, por distintas razones, también por la situación económica. O sea, cuando la situación económica se pone más compleja y los resultados en la economía son más lentos, por decirlo menos, bueno, en general, si yo venía creciendo a 5 o 6 puntos y ahora paso a crecer a 1,5 o no crezco, bueno, mi expectativa con la política, desde el punto de vista de los resultados materiales, son más complicados. Pero los resultados no solo materiales, sino culturales. Yo voy a poner un ejemplo que para mí fue... Está bien, pero es que los gobiernos caen porque cae es decir, un sistema democrático cualquiera... Y sí, las expectativas superan a lo que plantea el gobierno, que se busca una alternativa. Una sociedad más politizada entendería que cuando cae un 5,8% de la economía en la Argentina, que en Uruguay esté estancada, o sea, esté sin caer, es una hazaña. Pero también tenés que tener una sociedad más politizada. Si vos mirá el contexto en el que estamos jugando. Pero si en Paraguay crece, lo que está pasando en la región. En Paraguay crece, ¿no? Ahora, Paraguay tiene una circunstancia donde la mitad de los trabajadores en Paraguay no cobra el mínimo nacional. Sí. Es el peor país junto con Honduras, según la Organización Internacional del Trabajo, donde 78 de cada 100 trabajadores paraguayos no tienen aporte a la seguridad social y donde la indigencia es 30 veces más grande que el Uruguay. O sea, pero no en Paraguay por eso. hay crecimiento de la economía. A pesar de eso. Tiene 15 años de crecimiento económico con inversiones que han llegado al Paraguay promovidas desde este lugar. Es decir, yo ofrezco salarios de hambre, yo no ofrezco control, acá no hay derechos laborales. Bueno, yo no quiero a Paraguay para Uruguay. O sea, no, está bien, pero te estamos hablando de crecimiento, ¿no? Claro, pero lo que digo es crecimiento con exclusión. O sea que Uruguay no crece porque hay inclusión social. Lo que tenés en Uruguay es crecimiento, en Paraguay es crecimiento con profunda exclusión social. Con profunda exclusión social. Pero antes, es más, está bien, pero es que antes tenías exclusión social y no había crecimiento. En el caso de Paraguay, el descenso de la pobreza en estos 15 años corridos lleva a Paraguay de crecimiento económico, ¿no? A tasas muy altas, ¿no? A tasas muy altas. Sí. El resultado de descenso de la pobreza es casi imperceptible en estos 15 años. O sea, lo que tenés es un modelo de crecimiento que no es el que yo quiero aplicar. O sea, me decís, ¿cuál es el...? Uruguay tiene que crecer, la economía tiene que crecer. Yo creo que tiene que desarrollarse y tiene que crecer pensando simultáneamente en la inclusión y no sobre el enfoque de que crezca la economía y después derrame. Pero es un debate más viejo que el agujero del mate en términos económicos. Ahora, de vuelta, yo creo que nosotros tenemos una discusión de necesidad de politizar, porque es lo que genera determinados niveles de sensibilidad. Voy a poner un ejemplo muy cortito. Y nos vamos porque me están por Y me voy con el ejemplo. Hace una semana y media atrás se llegó a viralizar en las redes, no sé si lo viste o no, un video de un camioncito que repartía gas. Y decían, están regalando garrafas del Mides. Lo vi. Y abajo una catarata de comentarios muy agresivos. El Mides no regala garrafa, después lo aclaró. No, claro. Hay 2.000 y algo hogares que reciben apenas un subsidio. Un descuento, claro, un subsidio. De la mitad, 2.000 hogares en casi 1 millón. Pero si tenés un tipo de sociedad que se enoja más y se indigna porque subsidies 300 pesos una garrafa a una mujer con 5 hijos, que haya una mujer con 5 hijos, que no tenga con qué cocinar, estamos derrotados. Y eso se construye también desde la sensibilidad y la política. Oscar, suerte. Claro. No, vos ya pronosticaste. ¿No? Si gano, vengo acá seguro el lunes. No tergiverse, hermano. Gracias por acompañarnos. Arriba. Y a ustedes por estar allí. Nos reencontramos mañana. Chao.